Estamos de vuelta en Es Cuestión de Ley. Gracias por seguir con nosotros, amigos. Avanzamos en la agenda y con los temas de hoy. Y bueno, ya se proclamó como presidente actual de Perú, electo Pedro Castillo, y vamos a analizar porque ya presentó su plan de trabajo y está proponiendo, por ejemplo, descentralizar el Ministerio de Economía y Finanzas para la redistribución de los recursos en favor de cada región, entre otros planes que está presentando, no de 5 años, sino, como quien dice, son planes a corto y mediano plazo. A esta hora le quiero dar la bienvenida cordial a nuestra invitada, Elizabeth Sea, directora del Instituto de Derechos Humanos y Desarrollo de la Universidad de San Martín de Porres, y ex candidata del Congreso peruano. Bienvenida, Elizabeth, qué gusto tenerte y verte aquí en este espacio virtual. Un abrazo a la distancia. Edna, muchísimas gracias por la invitación. Realmente es un gusto volver a estar contigo y con todo tu público. Importante conocer porque estuvimos conversando cuando estaban álgidas la situación de las elecciones, pero bueno, ya finalmente se proclama Pedro Castillo como presidente del Perú. Importante conocer tu análisis y cuál ha sido tu lectura con relación a todo lo que ha propuesto, quiere realizar. Habla de una descentralización del Ministerio de Economía y Finanzas porque su postura es que se deben redistribuir los recursos a favor de cada región. ¿En qué se traduce esto, Elizabeth? Bueno, en primer lugar, quiero mencionarte que cuando nos pudimos encontrar y pudimos conversar en la primera vuelta, Pedro Castillo y el Partido Perú Libre ni siquiera aparecían en las encuestas. O sea, eso es algo que hay que decirlo, ¿no? Y que, bueno, por esas cosas apareció en la segunda vuelta junto con el Partido Fuerza Popular y la candidata Keiko Fujimori. Y a partir de ese momento, mi país ha vivido una situación constante de polarización entre los peruanos, porque en primer lugar no han tenido pues un voto mayoritario, no han tenido ninguno de los dos más del 19%, porque hemos tenido gran porcentaje de ausentismo, votación nula y blanca, y votos en blanco, y realmente no se ha tratado pues de una contienda electoral donde tendríamos a los más votados. No ha sido ese el contexto. Tan es así que en esta segunda vuelta ya, después de 43 días de segunda vuelta, el Jurado Nacional de Elecciones ha proclamado a Pedro Castillo, pero con una diferencia entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo de no más de 44.263 votos, que es muy poco realmente. Y hay una cercanía muy reñida, 51.1% por Pedro Castillo y Fujimori 49.8%. Entonces, quiero comenzar diciendo esto porque no se trata que aquí en el Perú se ha votado mayoritariamente por la fórmula del señor Pedro Castillo, ni tampoco por la fórmula de Keiko Fujimori. Más bien esta segunda vuelta ha sido una oportunidad para que las propuestas del plan de gobierno se puedan visibilizar, algo que muchas veces en la primera vuelta se pierde, ¿no?, en el contexto. Pero lo que más preocupa respecto a la propuesta de plan de gobierno del señor Castillo no es la descentralización del Ministerio de Economía y otros que ha propuesto en el segundo plan de gobierno, porque yo te quiero decir que cuando él se presenta en la primera vuelta, se presenta con un documento que se llamó el Ideario Político de Perú Libre. Un ideario político que tiene su base dogmática, filosófica, en lo que es la tendencia marxista, leninista, maoísta, ¿no? Entonces es un partido comunista y eso no lo han jamás en ningún momento desconocido. Su secretario general, Vladimir Cerrón, quien es una persona que sea sentenciada por corrupción, ni ninguno de sus militantes, ¿no? Entonces, inclusive congresistas electos como el señor Bermejo, que hoy está siendo procesado por terrorismo, que hoy en día es congresista, ha llegado al poder gracias a esta fórmula política. Y lo que más preocupa
preocupa de esto es que ellos están proponiendo una asamblea constituyente. Y este discurso de la asamblea constituyente viene desde el ideario de Perú Libre. Esto ya era una propuesta también fortalecida por Vladimir Cerrón, y Pedro Castillo la ha hecho suya, y en algún momento de la contienda de la segunda vuelta dijo que él no iba a ir a una asamblea constituyente si el pueblo no lo quería, pero al final y al cabo, ahora se ha decidido porque sí va a la asamblea constituyente. El problema es que la asamblea constituyente no está establecido como un mecanismo de reforma constitucional en nuestra constitución política. Nosotros tenemos en el 206 de nuestra constitución ya un mecanismo de reforma constitucional establecido totalmente vía iniciativa por parte del presidente, de una votación por el Congreso de la República y posteriormente un referéndum para una ratificación. Pero no tenemos un mecanismo de asamblea constituyente. ¿Y qué es lo que quiere hacer Pedro Castillo? Pedro Castillo quiere llevarnos a un referéndum para preguntarle al pueblo si quiere o no quiere asamblea constituyente, pero eso no está tampoco dentro de este marco de acción constitucional. Entonces, a nosotros nos preocupa, personalmente a mí me preocupa, que este tipo de mecanismos se comiencen a habilitar fuera del marco constitucional, porque lo que el señor quiere, y lo ha dicho, es cambiar la constitución. Él quiere tener otra constitución y no la que tenemos, y el objetivo particularmente es el régimen económico constitucional, y en su mismo plan de gobierno él habla de terminar con la economía social de mercado y vamos a iniciar con un Estado más bien intervencionista, estatista. Ya no va a existir el principio de rol subsidiario del Estado, sino ahora el Estado entra a ser inclusive empresario, el Estado entra a ser gestor, el Estado entra a tener el rol que antes tenía el privado. O sea, más allá del tema de control y supervisión, ahora vamos a tener un Estado con capacidad de acción presente, de intervención en la economía, y eso a nosotros nos preocupa, porque entonces la estabilidad económica aquí es lo que más está en juego en esta época de pandemia, donde necesitamos reactivarnos económicamente y que el proceso de vacunación continúe, ¿no? Esa es la principal preocupación en este momento de los peruanos que no han votado por Pedro Castillo y que han estado saliendo a las calles a manifestarse y que siguen manifestándose hoy en día, ¿no? Y entonces Pedro Castillo no solamente va a gobernar para quienes votaron por él, tiene que gobernar para quienes no votaron por él. Y el problema es que mientras no exista una fórmula de consenso, no tiene gabinete hasta este momento, no hay gabinete, no hay un plan económico que se haya dicho se va a hacer esto, se va a hacer lo otro como medidas a 100 días, porque lo que tú me cuentas ha sido parte de una parte de la campaña de segunda vuelta y parte de lo que se viene diciendo, pero por Pedro Castillo, oficialmente o por voceros de Pedro Castillo directamente, no se sabe todavía en qué estamos en tema económico. Esa es la verdad. Quiere decir que este plan, que incluso se habla de reformas agrarias, Elizabeth, y nuevos impuestos para los 100 primeros días de mandato, no está claramente definido. Era lo que planteaba el presidente electo Pedro Castillo en el momento de campaña. Lo que me quieres decir es que no hay nada definido, concreto, que pues Perú pueda decir y el pueblo peruano pueda decir estos son, o esta es la hoja de ruta del plan de trabajo que va a llevar a cabo el nuevo presidente de Perú. No hay una definición, pese a que a ustedes les preocupa lo que se está señalando en cuanto a ese cambio de modelo económico, Elizabeth. Sí, claro, por supuesto. Gran parte de lo que tú has leído, que son esta nueva propuesta del plan bicentenario que así lo denominó el señor Castillo a su propuesta de plan de gobierno, el último plan de gobierno que utilizó para el debate de la vuelta, que efectivamente lo que tú dices, ¿no? Una serie de reformas económicas en las cuales se contempla pues el intervencionismo, el estatismo, creación de impuestos, control también de lo que es el tema de la contratación que realiza el Estado, van a renegociar contratos, ¿no? Que tiene que ver con el tema del sector minero, el sector agrario, y esto preocupa porque esto sí crea inestabilidad jurídica.
El tema es que eso está en el papel, pero hasta ahorita no nos han dicho cómo se va a hacer. En el debate, si tú puedes apreciar cómo fue el debate segunda vuelta, no hubo un cómo tampoco se va a hacer. No hubo una vocería del tema económico establecido. Primero el señor Pari, que fue Juan Pari, quien fue el que debatió, y el señor desapareció de la escena y ya no fue más Juan Pari, y aparece Pedro Francle, quien es el otro vocero en tema económico, pero también ahora tenemos a otras figuras que siguen apareciendo. O sea, no hay nada definido, Edna. Y eso es lo que más preocupa. Si nosotros supiéramos desde este momento, y yo te lo digo porque yo voy a estar en la oposición constructiva. Yo he lanzado un tuit en la mañana, justamente en razón a la proclamación de Castillo, que este es el momento de hacer oposición constructiva, oposición inteligente, responsable, fiscalizadora. Y justamente lo que se tiene que exigir es que de una vez que se presente el gabinete que va a acompañarlo en la gestión y que también se presente este plan y que se sincere el plan a los primeros 100 días en materia económica y social. Eso preocupa muchísimo porque estamos en un proceso de vacunación que el presidente Sagasti lo ha estado llevando de manera bastante progresiva y bastante sostenida, y ahora estamos ya muy avanzados. Entonces tenemos miedo de que con esta renegociación de contratos, con esta renegociación de convenios, observar cómo vamos con el tema de inclusive con los tratados de libre comercio, tratados bilaterales, multilaterales, de alguna manera podamos truncar el proceso de vacunación, ¿no? Y no solamente eso, sino también el tema de las importaciones respecto a los medicamentos que necesitan las personas en este momento de pandemia. Entonces, hay muchísima preocupación aquí y lo que se necesita es salir de estas dudas, ¿no? Elizabeth, para los que no se han tomado el tiempo de investigar quién es Pedro Castillo, tú como peruana pudieras hacer una radiografía sucinta de quién es, cómo nace a la vida política Pedro Castillo. Sí, claro. Inclusive yo te puedo contar que yo conocí a Pedro Castillo en el año 2017. Yo trabajaba en el Congreso de la República, era asesora de la Comisión de Educación, y nos tocó a nosotros ver la gran huelga magisterial de aquel entonces, una huelga que duró muchos días y que hubo mucha confrontación con la policía, mucho movimiento social en Lima. Y no me voy a olvidar jamás que este profesor, que era representante del CONARE-SUTEP, una organización sindical muy cuestionada en ese momento por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que estaba en ese momento en el poder, y en ese momento estaba la ministra de Educación, Marilú Martens, que le tocó entrevistarse con el señor Castillo y con los otros representantes de este gremio sindical, que querían tirarse abajo a lo que era la reforma meritocrática, la reforma magisterial que se había llevado a cabo con mucho esfuerzo, por el cual los docentes tenían que pasar por una evaluación, ¿no? Y esto preocupaba mucho porque esta reforma costó. Si bien es cierto, digamos, toda reforma puede ser mejorada, pero no puedes erradicar estos sistemas de evaluación que mucho bien han traído últimamente a nuestro país para poder justamente mejorar, darle más calidad en enseñanza a nuestros niños y nuestras niñas. Y entonces el señor Castillo, nunca me voy a olvidar que el señor Castillo, que es un maestro, ¿no? Que es un maestro de escuela en Chota, en Cajamarca, entró a la sala y bueno, fue muy, muy radical en sus propuestas junto con las otras personas y hubo muchísima, no se podía razonar con él. Me acuerdo mucho, no se podía conversar con el señor Castillo. Y bueno, yo espero que haya cambiado, espero que realmente esa terrible época, y eso lo pueden también investigar ustedes, cómo se manejó en ese momento la huelga magisterial con este representante y con la ministra Marilú Martens, con la presidenta de la Comisión de Educación. Fueron momentos de mucha confrontación también en nuestro país por el tema de la huelga de los maestros. Y bueno, ahora esperamos de que sea un nuevo Pedro Castillo que tienda más a al consenso, ¿no? También, sobre todo con el consenso con las fuerzas democráticas y que cumpla, ¿no? con lo que debería de hacer, que es, en primer lugar,
darle viabilidad a las medidas económicas por el tema de la pandemia, continuar con el proceso de la vacunación y continuar también con la calidad educativa y que no se tire abajo la ley de reforma magisterial, ¿no? El tema de la meritocracia aquí en el Perú es muy importante. Elizabeth, ¿qué otras cosas, siendo tú la voz y teniendo la oportunidad de estar aquí en este espacio desde el Perú, crees tú le preocupe al pueblo del Perú con esta reciente proclamación de don Pedro Castillo como presidente del Perú, amén de el modelo económico que quiere transformar? Y preguntarte quizás, ¿cómo lo ves esto de plantearse una redistribución de los recursos a favor de cada región? ¿Realmente es una utopía? ¿Cómo lo miras? Bueno, el tema pasa por la redistribución del canon minero. En realidad, más que la redistribución de los recursos, Edna, aquí en el Perú, en los gobiernos regionales, de lo que adolecemos es de corrupción. Te diré que del total de gobiernos regionales, las estadísticas no me dejarán mentir, más del 50% de gobiernos regionales han tenido problemas de corrupción. Tenemos gobernadores regionales que en este momento están incursos en procesos penales, ¿no?, por la corrupción de los recursos. Hay una autonomía de manejo de los recursos, de manejo del canon, y pretender redistribuir ese canon va a ser un poco difícil. Inclusive Keiko Fujimori proponía que el 40% del canon se redistribuya a las familias, ¿no?, directamente. Pero siempre hubo una observación respecto a esta propuesta porque en la letra suena muy bonito, pero muchas veces a la práctica esto no podría ser posible porque en realidad ya el canon tiene un destino y lo que acá se tiene que hacer es fiscalizar más bien estos recursos, y justamente la Contraloría General de la República cumple un rol fundamental aquí. Y el tema es de que el Congreso actual, que ya está de salida, en vez de aprobarle la potestad que tenía del control concurrente, no lo ha aprobado, y el presidente de la República, que en este momento está ejerciendo el poder ejecutivo, ha observado la ley que le devolvía sus competencias sancionadoras a la Contraloría. Y esto más bien lo que hace es minar esta lucha contra la corrupción. Yo, más que el tema de redistribución de los recursos, inclusive una de mis propuestas en la campaña política era que se fortalezca la Contraloría General de la República, porque la fiscalización de los recursos es lo que nos surge más en los gobiernos regionales, que realmente exista una responsabilidad funcional por los gobernadores regionales y no que puedan pues salirse de un proceso penal digamos con una sentencia suspendida, como este caso de Vladimir Cerrón, que ha sido gobernador regional de Junín y no está en la cárcel, sino que está con la pena suspendida. Y entonces no se devuelven los recursos, no se manejan de la manera más adecuada. O sea, aquí lo que preocupa es eso, ¿no? Es esta poca comunicación que ha tenido el señor Castillo con la prensa. La prensa lo ha venido diciendo durante toda la campaña. No ha aceptado entrevistas, no ha aceptado un debate en el cual sí se puedan ver propuestas económicas. Se han dedicado más a los ataques políticos que al tema de la propuesta, y ahorita estamos pues esperando a ver en qué termina todo esto, porque todavía esto no termina. Esto da para unos meses más hasta que realmente estemos conscientes de los pasos que se van a seguir en materia económica. Pero también, Edna, y quiero terminar con esta idea, respecto al tema de los derechos de las personas. Yo dirijo un instituto de derechos humanos y a mí me preocupa muchísimo el mensaje político del señor Castillo y del señor Cerrón, que es el secretario general de su partido, respecto al reconocimiento de derechos humanos. Dentro de las propuestas estaba salirse de la OEA, salirse de la ONU, y además también van a tener pues otra visión de lo que son los derechos ya fundamentales reconocidos en la Carta, en el tema de la discriminación, por ejemplo, el trato a las personas vulnerables. Me preocupa muchísimo a mí qué va a ser también de ese plan a futuro en el tema social. Entonces, definitivamente aquí todavía seguimos al tanto de esto, y vuelvo a repetir,
toca en el Congreso hacer una fiscalización, ¿no? Además también tener este rol continuo, siempre vigilante de lo que va a ser el Ejecutivo de aquí en estos primeros 100 días, a ver cómo es que vamos a salir, digamos, de toda esta incertidumbre que aún en la cual estamos viviendo, ¿no? Quiero preguntarte, y para ir concluyendo, Elizabeth, precisamente que nos cuentes cuál es el ambiente que se vive hoy día ante esta proclamación de Pedro Castillo como presidente del Perú, y si tienen alguna idea de qué y quiénes qué personas o nombres los van a acompañar en su gestión, o todavía no hay luz al final del camino en cuanto a esto. En realidad salen diversos nombres, nada, como te digo, directamente de las vocerías, ni directamente el señor Castillo. Se ha dicho que Verónica Mendoza va a ser quien es la esa de Juntos por el Perú, que es un partido de izquierda aquí, que podría ser la primera ministra, pero voceros de Perú Libre también lo han desmentido. Esa es un poco la contradicción. Fíjate lo que sucede, ¿no? Sale una persona digamos, uno de los voceros que no es del partido, sino que los que acompañan a Pedro Castillo, a decir que ella podría ser una primer ministro, una de las candidatas, y sale un vocero de Perú Libre a decir y desmentir que eso jamás va a pasar, que eso es totalmente falso, ¿no? Y así tenemos, después se baraja un nombre por un ministro de Economía, sale un vocero de Perú Libre y dice jamás va a pasar eso, esa persona no va a ser. Entonces hay esa contradicción en el mensaje, y hasta que Pedro Castillo no sea el mismo el que diga van a ser estas personas, no hay ninguna seguridad. Las personas siguen en la calle, hay personas que todavía están protestando por esta inseguridad, por esta incertidumbre, por la gente que rodea a Pedro Castillo, ¿no? Que es esta gente que inclusive Vladimir Cerrón y un grupo de personas de Perú Libre que están siendo procesadas penalmente por delitos de corrupción, por este caso los dinámicos del centro, ¿no? Donde hay un tema de tráfico ¿cómo se llama esto? Licencias de conducir, o sea, en la región Junín. Entonces, hay todo un halo de duda, de incertidumbre, y de estos antecedentes que no son favorables al señor Castillo. Yo hago votos porque el señor Castillo se desvincule totalmente de todas estas personas y que sea claro en lo que va a hacer en estos próximos 100 días para el bien del país. Aquí la economía está sufriendo, sube la gasolina, ha subido el dólar, y bueno, así vamos a estar hasta que no haya un mensaje claro y concreto de qué va a pasar con este gobierno en los próximos 100 días, ¿no? Cierro con ese mensaje de Elizabeth Sea, directora del Instituto de Derechos Humanos y Desarrollo de la Universidad de San Martín de Porres, corrijo, ¿verdad? Es de Porres, y ex candidata del Congreso peruano, agradeciéndole su valioso tiempo, que desde Perú se haya conectado con este espacio para darnos un pantallazo y un análisis muy amplio y concreto con relación al tema de la nueva proclamación del presidente del Perú, Pedro Castillo. Interesante, y volveremos a conversar, pues hay que esperar muchos días y mucha agua ha de correr debajo del puente con relación a lo que hemos estado conversando de esos 100 días y su plan de gobierno que espera llevar a cabo. Así que, Elizabeth, volveremos a conversar. Muchísimas gracias y linda tarde. Un abrazo a la distancia hasta Perú. ¿Te cuidas? Igualmente, Edna, un abrazo a todos los hermanos panameños. Igualmente. Gracias.